Ella necesita el ingreso extra más que tú. Sara, dijo mi padre sin siquiera levantar la vista de su periódico. Tú tienes tu trabajo de contabilidad. Emma todavía está tratando de encontrar su camino. Apreté más fuerte el extracto bancario en mi mano. El papel arrugándose bajo mis dedos. Los números saltaron a la vista. $8.000 en ingresos por alquiler del complejo de apartamentos de nuestra familia. Todo directamente a la cuenta de mi hermana menor. Mientras yo pagaba la hipoteca mensual de $5.000 con mi salario. Encontrar su camino, repetí, luchando por mantener la voz firme. Ha estado encontrando su camino durante los últimos 2 años. Mientras yo he estado trabajando 60 horas semanales para cubrir los pagos de la hipoteca. Mi madre entró de la cocina secándose las manos en el delantal. Cariño, ¿sabes lo difícil que ha sido para Emma desde que abandonó la universidad? Necesita este impulso para comenzar en la vida. Miré mi teléfono donde la última publicación de Instagram de Emma brillaba burlonamente, una foto de ella descansando en un yaque en el Mediterráneo. Copa de champán en mano. La leyenda decía, viviendo mi mejor vida #vida emprendedora. La ironía era casi demasiado para soportar. Yo era contadora en una de las mejores firmas de Boston y aquí estaba viendo a mi hermana de 25 años gastar dinero que debería haber sido dividido entre nosotras. Dinero del complejo de apartamentos que nuestros abuelos nos habían dejado a ambas. Esto no se trata de que Emma se encuentre a sí misma. Dije, colocando el extracto bancario en la mesa de café. Se trata de justicia básica. Somos copropietarias del edificio. ¿Por qué estoy pagando todos los gastos mientras ella se queda con todas las ganancias? Mi padre finalmente levantó la vista. Su expresión una mezcla de irritación y desdén con la que me había familiarizado demasiado. Sara. Siempre has sido la responsable. Sabes cómo manejar el dinero. Cómo construir una carrera. Emma necesita más apoyo. Apoyo. Así lo llamaban cuando dejaban que Emma viviera gratis en nuestra casa de la infancia. Mientras yo pagaba el precio de mercado por mi apartamento. Apoyo era su explicación cuando usaron mi parte de nuestra herencia para financiar el negocio de joyería de Emma. Y ahora, apoyo significaba verla viajar por el mundo con los ingresos del alquiler mientras yo agotaba mis ahorros para mantener la hipoteca al día. Abrí la aplicación de administración de propiedades en mi teléfono, desplazándome por los informes de ocupación. Las 20 unidades estaban alquiladas, la mayoría por encima de los precios del mercado, gracias a las recientes renovaciones que había supervisado y pagado. El edificio era más rentable que nunca y yo no había visto ni un solo centavo. ¿Sabían que ahora les está cobrando a los inquilinos por el estacionamiento? Pregunté, girando mi teléfono para mostrarles los contratos de arrendamiento actualizados. Son $200 adicionales por lugar. ¿A dónde va ese dinero? El rostro de mi madre se nubló de confusión. Tarifas de estacionamiento. Pero nunca antes habíamos cobrado por el estacionamiento. Emma dijo que ahora era una práctica estándar. Intervino mi padre rápidamente. Está modernizando el modelo de negocio. Me reí. Pero no había humor en ello. ¿Modernizar? ¿Así es como lo llamamos? Porque desde donde estoy parada. Parece malversación. La palabra quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. Mi madre jadeó con acento agudo y el rostro de mi padre se tornó de un interesante tono rojo. ¿Cómo te atreves? Espetó. Tu propia hermana. Mi propia hermana. Interrumpí. Está recaudando dinero de nuestra propiedad conjunta sin documentación. Sin dividir las ganancias y sin pagar impuestos sobre los ingresos. ¿Sabes cómo llama el IRS a eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi podía ver las ruedas girando en la cabeza de mi padre mientras procesaba las implicaciones. Mi madre se había hundido en su sillón favorito, girando ansiosamente su anillo de bodas. No lo harías, dijo mi padre finalmente, con voz baja. No denunciarías a tu propia familia. Me levanté, recogiendo mis cosas. He documentado todo durante los últimos 2 años. Cada pago de la hipoteca de mi cuenta. Cada depósito en la de Emma. Cada factura de renovación que pagué. Cada contrato de arrendamiento que modificó sin mi consentimiento. Incluso tengo capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales que muestran gastos que no coinciden con sus ingresos declarados. Sara, por favor, suplicó mi madre. Podemos resolver esto como familia. Familia. La palabra había perdido su significado en algún lugar entre las terceras vacaciones de lujo de Emma este año y mis menguantes ahorros para la jubilación. He terminado de resolver las cosas como familia. Dije dirigiéndome a la puerta. De ahora en adelante, podemos resolver las cosas legalmente. Mi teléfono sonó cuando llegué a mi auto. Otra notificación de Instagram de Emma. Una foto de ella de compras en Milán. Con bolsos de diseñador colgando de ambos brazos. A veces tienes que consentirte #emprendedora #mujer de negocios. Sonreí, encendiendo mi auto. Emma no tenía idea de lo que se avecinaba.
Ninguno de ellos la tenía. De vuelta en mi apartamento. Saqué el archivo cuidadosamente organizado que había estado construyendo durante el año pasado. Dentro había extractos bancarios, registros de propiedad, documentos fiscales y un registro detallado de cada conversación que había tenido con mi familia sobre los ingresos del alquiler. Pero la evidencia más condenatoria fue la carta que recibí la semana pasada del IRS, confirmando la recepción de mi informe de denuncia. Lo presenté de forma anónima. Por supuesto, que piensen que provino de un inquilino descontento o un vecino entrometido. Lo importante era que había desencadenado una auditoría. Y cuando llegara el auditor, encontrarían exactamente lo que yo sabía que encontrarían: años de ingresos no declarados, fondos malversados y evasión fiscal. Mi teléfono sonó. El rostro de Emma iluminó la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz, ya sabiendo lo que quería. Había estado llamando con más frecuencia últimamente, generalmente para quejarse de los costos de mantenimiento o pedirme que cubriera un gasto inesperado. La semana pasada fue un nuevo sistema de seguridad. La semana anterior necesitaba renovar el vestíbulo para mantener el valor de nuestra propiedad. La notificación del buzón de voz apareció y la reproduje en el altavoz. Sara, hola, sé que probablemente estés ocupada con tus aburridas cosas de contabilidad, pero necesito un pequeño favor. Los impuestos a la propiedad vencen la próxima semana. ¿Puedes encargarte de eso? Todavía estoy en Europa y estas transferencias internacionales son una molestia. Gracias, hermanita. Te quiero. Guardé el mensaje de voz, agregándolo a mi archivo de evidencia. Los impuestos a la propiedad eran de $224,000 anuales. Y este habría sido el tercer año que los pagaba mientras Emma cobraba el alquiler. Pero no esta vez. Esta vez, el pago vencería exactamente 3 días después de que comenzara la auditoría del IRS. Mi computadora portátil sonó con una notificación por correo electrónico. Era de Marcus Chen, el auditor del IRS asignado a nuestro caso. Quería programar una reunión inicial en la propiedad la próxima semana. Perfecto. Redacté una respuesta rápida, aceptando la reunión y ofreciéndome a proporcionar cualquier documentación que necesitara. Luego escribí un segundo correo electrónico a nuestro administrador de la propiedad, solicitando registros completos de todos los pagos de alquiler, gastos de mantenimiento y modificaciones de arrendamiento de los últimos 3 años. La respuesta del administrador de la propiedad fue casi inmediata. Sara, tu hermana nos dijo que le enviáramos todos los registros directamente a ella. ¿Debo consultarlo con ella primero? Sonreí, escribiendo mi respuesta. Como copropietaria de la propiedad, tengo el mismo derecho a todos los registros. Por favor, envíenmelos inmediatamente. Y en el futuro, cualquier cambio en la administración de la propiedad debe tener mi aprobación por escrito. Adjunto a mi correo electrónico había una copia de la escritura de la propiedad que mostraba mi 50% de propiedad. Que Emma intentara bloquear esta solicitud solo se sumaría a la evidencia de su mala conducta financiera. Mi teléfono volvió a sonar. Un mensaje de texto de mi madre. Por favor, llámanos. Necesitamos hablar de esto como familia. Lo ignoré, concentrándome en organizar mi documentación para la próxima auditoría. Tuvieron 2 años para hablar de esto como familia. 2 años de ver a Emma gastar dinero que debería haber sido compartido. De escuchar sus excusas sobre por qué se lo merecía más que yo. Ahora era el momento de que alguien más mirara los números. Alguien que no se dejaría influir por los lazos familiares o la manipulación emocional. Alguien que vería exactamente lo que yo había visto. Un claro patrón de abuso financiero enmascarado como apoyo familiar. Abrí mi hoja de cálculo que detallaba las finanzas de la propiedad. Los números contaban una historia convincente. Ingresos mensuales por alquiler, $88,000. Tarifas de estacionamiento, 20 lugares x $200 igual a $4,000. Ingresos mensuales totales, $122,000. Gastos, hipoteca, pagada por mí, $5,000. Seguro, pagado por mí, $800. Mantenimiento, pagado por mí, $1,200. Impuestos a la propiedad, pagados por mí, $22,000. Gastos mensuales totales, $29,000. Ganancia mensual total obtenida por Emma, $93,000. La disparidad era evidente, y eso era antes de tener en cuenta las renovaciones que financió o las tarifas adicionales que Emma había implementado sin mi conocimiento. El IRS se divertiría mucho con esto. Sonó el timbre de mi puerta, sobresaltándome de mis cálculos. A través de la mirilla vi a mi padre parado en el pasillo. Su rostro con la expresión severa que usaba cuando pensaba que podía intimidarme para que cediera. No abrí la puerta. Sara, gritó, volviendo a llamar.
Necesitamos hablar de esto. Estás cometiendo un gran error. Me senté de nuevo en mi escritorio, poniéndome los auriculares con cancelación de ruido mientras él seguía llamando. El único error que cometí fue dejar que esto continuara durante tanto tiempo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Mi computadora portátil sonó de nuevo. Otro correo electrónico de Marcus Chen. Confirmando nuestra reunión para el próximo martes a las 9 de la mañana, marqué mi calendario, agregando un recordatorio para traer copias de toda mi documentación. Que Emma disfrute de sus compras europeas. Que mis padres intenten culparme para que retroceda. En una semana, todo cambiaría, y ninguna cantidad de presión familiar podría detener lo que venía. La verdad estaba en los números. Y los números no mienten. Sin importar cuánto deseara mi familia que lo hicieran. El día antes de la auditoría del IRS, Emma finalmente regresó de Europa. La observé a través de la ventana de mi oficina mientras su taxi se detenía frente al complejo de apartamentos. Con el equipaje de diseñador saliendo del maletero. Parecía bronceada y despreocupada, charlando animadamente por teléfono mientras el conductor luchaba con sus maletas. No vas a creer lo que está haciendo Sara. La escuché decir mientras pasaba por debajo de mi ventana. Está siendo completamente irrazonable con los impuestos a la propiedad. Quiero decir, es contadora, sabe cómo manejar estas cosas. Sonreí, volviendo a mi computadora donde esperaba el correo electrónico de confirmación final de Marcus Chen. 9 de la mañana. Emma no tenía idea de que regresaría justo a tiempo para la tormenta. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de nuestro administrador de la propiedad. Tu hermana está pidiendo los registros de pago del alquiler. ¿Debo enviárselos? Sí, respondí. Envíale exactamente lo que me enviaste. Deja que vea el rastro de papel. Deja que se dé cuenta de lo que ha hecho. En una hora, mi padre estaba llamando. Respondí al tercer timbre, poniéndolo en altavoz mientras continuaba organizando mi documentación. ¿Qué es esto de una auditoría del IRS? Exigió, omitiendo cualquier pretexto de saludo. Oh, ¿has oído hablar de eso? Mantuve mi voz informal. Sí, están haciendo una verificación de rutina de las finanzas de la propiedad mañana por la mañana. Emma debería tener mucha documentación para todos esos ingresos por alquiler que ha estado cobrando. Hubo una larga pausa. Casi podía oírlo sudar. Sara, dijo finalmente, su voz adoptando ese tono condescendiente que odiaba. Sé que estás molesta por la distribución de los ingresos, pero involucrar al IRS. Esto podría perjudicar a toda la familia. A toda la familia, repetí, como me ha perjudicado ver desaparecer mis ahorros mientras Emma publica sobre sus cuartas vacaciones este año. Ese tipo de daño, ya sabes, eso es diferente. No, papá, no es diferente. En realidad es muy simple. O Emma declara sus ingresos y paga sus impuestos como todos los demás, o se enfrenta a las consecuencias. Así es como funciona el mundo real. Podemos arreglar esto internamente, suplicó. Tu madre y yo nos aseguraremos de que Emma comience a compartir los ingresos del alquiler. Estableceremos un acuerdo adecuado. Miré mi archivo de evidencia, pensando en los 2 años de registros meticulosos que contenía. Es demasiado tarde para eso. La auditoría comienza a las 9 de la mañana. Sugiero que Emma traiga todos sus registros financieros, si es que ha guardado alguno. Después de colgar, las llamadas comenzaron a llegar. Emma, mi madre, incluso mi tía intentaron comunicarse conmigo. Silencié mi teléfono y me concentré en mis preparativos finales. A las 8:30 de la mañana siguiente. Llegué al complejo de apartamentos para encontrar a toda mi familia esperando en el vestíbulo. Emma parecía significativamente menos relajada que ayer. Su atuendo de diseñador contrastaba marcadamente con su expresión de preocupación. Mis padres estaban a cada lado de ella, como guardias protegiendo su preciada inversión. Sara. Mi madre dio un paso adelante, retorciéndose las manos. Por favor, ¿podemos hablar de esto antes de que llegue el auditor? Hemos tenido 2 años para hablar de esto. Respondí, mirando mi reloj. El auditor estará aquí en 20 minutos. Espero que todos tengan su documentación lista. El rostro de Emma palideció. ¿Documentación? Sí, Emma. Registros de todos los ingresos por alquiler que has cobrado. Recibos de gastos. Formularios de impuestos. Has estado guardando registros, ¿verdad? Miró desesperadamente a nuestro padre, quien dio un paso adelante con una carpeta. Tenemos extractos bancarios, dijo con firmeza, y Emma está dispuesta a elaborar un nuevo acuerdo para la distribución de los ingresos en el futuro. Arqueé una ceja. ¿En el futuro? ¿Qué pasa con los últimos 2 años de ingresos no declarados? Las tarifas no autorizadas. ¿La evasión fiscal? ¿Evasión fiscal? La voz de Emma se elevó a un chillido. Papá dijo que los ingresos del alquiler estaban exentos porque es una propiedad familiar. Casi sentí lástima por ella.
Casi, no existe tal cosa como una exención de propiedad familiar. Dije, viendo el rostro de mi padre enrojecerse. Cada dólar de ingresos por alquiler debería haber sido declarado y grabado. Pero lo sabías, ¿verdad, papá? Por eso dejaste que Emma se llevara todo el dinero. Para que no apareciera en tu declaración de impuestos. Las puertas del vestíbulo se abrieron y entró Marcus Chen. Con su maletín en la mano. Se veía exactamente como su foto de LinkedIn. Preciso. Profesional y totalmente inmune al drama familiar. Buenos días, dijo, mirando a nuestro tenso grupo. Estoy aquí para la auditoría de los ingresos y gastos de la propiedad. ¿Con quién estoy hablando? Soy Sarah Mitchell. Me adelanté extendiendo mi mano. Copropietaria de la propiedad. Esta es mi hermana Emma. La otra copropietaria. Y sus padres. Marcus asintió, consultando su cuaderno. Recibí su documentación inicial. Señorita Mitchell. Muy completa. Señorita Emma Mitchell. ¿Tiene sus registros listos también? Emma agarró su bolso de diseñador. Con aspecto de que pudiera vomitar. Ha habido un malentendido sobre los requisitos de mantenimiento de registros. Un malentendido. Marcus arqueó una ceja. Según nuestra investigación preliminar, ha estado cobrando aproximadamente $144,000 anuales en ingresos por alquiler. Ninguno de los cuales ha sido declarado en sus declaraciones de impuestos. Es un malentendido bastante significativo. Mi madre jadeó con acento agudo. Mi padre parecía que se hubiera tragado algo desagradable. Y Emma finalmente pareció comprender la magnitud de lo que había hecho. Puedo explicarlo. Comenzó. Pero Marcus levantó una mano. Por favor, guarde sus explicaciones para la entrevista formal. Por ahora, necesitaré ver cualquier documentación que tenga con respecto a los ingresos y gastos de la propiedad durante los últimos 3 años. Abrí mi maletín y le entregué mi archivo. Aquí está todo de mi parte. Pagos de hipoteca. Costos de mantenimiento. Impuestos a la propiedad. Primas de seguros. Todo pagado de mis cuentas personales mientras Emma cobraba los ingresos por alquiler. Marcus tomó el archivo, asintiendo apreciativamente ante su organización. Luego se volvió hacia Emma. ¿Y sus registros, señorita Mitchell? El bolso de diseñador de Emma de repente parecía muy pequeño y vacío. Yo. Podría necesitar algo de tiempo para reunir todo. Por supuesto, dijo Marcus, su tono profesional pero inflexible. Mientras tanto, comenzaremos revisando estos registros y entrevistando a cada parte por separado. Comenzamos con usted, señorita Emma Mitchell. Mientras Marcus conducía a mi hermana hacia la oficina, alcancé a ver su rostro. La despreocupada influencer de Instagram se había ido, reemplazada por alguien que finalmente entendía que las acciones tienen consecuencias. Mi padre me agarró del brazo cuando me giré para seguirlos. Todavía puedes detener esto, siseó. Diles que fue un error. Le quité suavemente la mano. El único error, dije en voz baja, fue pensar que podría seguir con esto para siempre. La auditoría estaba a punto de comenzar y yo tenía asientos en primera fila para ver cómo 2 años de manipulación financiera finalmente salían a la luz. A veces, la justicia viene con una calculadora y una placa. Y yo estaba más que lista para el espectáculo. La auditoría duró 4 horas. Me senté en el vestíbulo del edificio viendo a los inquilinos ir y venir mientras varios miembros de la familia eran llamados para ser interrogados. La entrevista de Emma fue la más larga. Casi 2 horas de lo que imaginé que eran explicaciones cada vez más desesperadas por su documentación faltante. Mi madre salió de su entrevista llorando. Mi padre salió pálido después de la suya. Pero fueron las revelaciones del administrador de la propiedad las que realmente rompieron las cosas. La señorita Mitchell me indicó que creara 2 juegos de libros. Le dijo a Marcus, lanzándome una mirada de disculpa. Uno que mostraba ingresos mínimos a efectos fiscales y otro que rastreaba los pagos de alquiler reales. Dijo que era un acuerdo familiar. Casi me sentí mal por ella. Casi, pero había sido cómplice de este esquema durante 2 años, ayudando a Emma a ocultar ingresos que deberían haber sido divididos entre nosotras. Alrededor del mediodía, Marcus me llamó para mi entrevista. La oficina estaba llena de papeles, extractos bancarios, contratos de arrendamiento e impresiones de las publicaciones de Emma en las redes sociales que mostraban gastos que superaban con creces sus ingresos declarados. Su documentación ha sido invaluable. Señorita Mitchell, dijo Marcus, haciéndome un gesto para que me sentara. Pero tengo que preguntar, ¿por qué esperar 2 años para denunciar esto? Pensé en esos 2 años. Las horas extras, los ahorros agotados, la constante manipulación de mi familia sobre cómo Emma necesitaba el dinero más que yo. Necesitaba pruebas, dije simplemente, evidencia innegable de que esto no era solo un malentendido o un acuerdo temporal. Necesitaba que todos vieran exactamente lo que estaba sucediendo. Marcus asintió, tomando nota en su archivo.
Y los impuestos a la propiedad que vencen esta semana. ¿Aún sin pagar? Confirmé. Se suponía que Emma se encargaría de ellos con los ingresos del alquiler. Los he cubierto durante los últimos 2 años, pero esta vez. Me encogí de hombros. Pensé que era hora de asumir alguna responsabilidad. Después de mi entrevista, Marcus reunió a todos en la sala de conferencias. Emma se sentó entre nuestros padres, sin parecerse en nada a la influencer segura de las redes sociales de sus publicaciones. Su atuendo de diseñador parecía fuera de lugar ahora. Más evidencia de fondos malversados que una declaración de moda. Según nuestros hallazgos preliminares, comenzó Marcus, hemos descubierto una evasión fiscal y una mala conducta financiera significativas. Los ingresos por alquiler no declarados superan los $300.000 en 2 años. Sin incluir las tarifas no autorizadas y los pagos en efectivo no documentados. Mi padre intentó interrumpir, pero Marcus levantó una mano. Además, encontramos evidencia de tergiversación deliberada de ingresos, uso indebido de fondos comerciales para gastos personales y falta de mantenimiento de los registros financieros requeridos. Emma rompió a llorar. No lo sabía. Papá dijo que estaba bien porque era propiedad familiar. La expresión de Marcus se mantuvo neutral. El desconocimiento de la ley tributaria no es una defensa. Señorita Mitchell, el IRS requerirá el pago inmediato de todos los impuestos atrasados. Más multas e intereses. También estamos abriendo una investigación más amplia sobre sus finanzas personales. Dada la discrepancia entre sus ingresos declarados y los gastos documentados. No puede pagar todo eso. Protestó mi madre. Ha usado el dinero para... ¿Para qué, mamá? La interrumpí. ¿Ropa de diseñador? ¿Vacaciones europeas? ¿Fotos de Instagram? Estaba construyendo mi marca. Me respalda mi presencia en las redes sociales. Es mi negocio. No. Dije con firmeza. Nuestro edificio de apartamentos era tu negocio. Uno que explotaste sistemáticamente mientras yo cubría todos los gastos. Marcus se aclaró la garganta. Dadas las circunstancias, colocaremos un gravamen sobre la propiedad hasta que se cumplan todas las obligaciones tributarias. Señorita Sarah Mitchell, como copropietaria, puede tener derecho a cierta protección, ya que puede demostrar que no tenía conocimiento y no participó en el esquema de evasión fiscal. El rostro de mi padre se oscureció. ¿Planificaste esto? Me acusó. Tendieron una trampa a tu hermana. Tendieron una trampa. Me reí. ¿Manteniendo registros precisos? ¿Esperando que pagara impuestos como todos los demás? ¿Negarme a seguir financiando su estilo de vida mientras drenaba las ganancias de nuestra propiedad? La evidencia sugiere, intervino Marcus, que este fue un patrón deliberado y sostenido de evasión fiscal. Señorita Emma Mitchell, recibirá una notificación formal de las cantidades adeudadas. Y le recomiendo encarecidamente que contrate a un abogado. A medida que la realidad de su situación se hundía, las lágrimas de Emma se convirtieron en ira. Esto no es justo. Sarah tiene una carrera exitosa. No necesita los ingresos por alquiler. Eso no tiene nada que ver. Respondí con calma. El edificio nos pertenece a las dos. Las responsabilidades y los beneficios deberían haberse compartido por igual. Marcus comenzó a empacar sus archivos. Presentaré mi informe hoy. Espere notificaciones formales dentro de una semana. Y señorita Emma Mitchell, le sugiero que posponga cualquier otro plan de viaje internacional. Después de que Marcus se fue, la sala de conferencias cayó en un pesado silencio. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre miraba por la ventana con la mandíbula apretada. Y Emma estaba sentada allí, desplazándose por su teléfono, probablemente dándose cuenta de cuántas compras de lujo que documentó en las redes sociales se usarían como evidencia en su contra. Espero que estés contenta, dijo finalmente mi padre, con voz amarga. Arruinaste la vida de tu hermana. Me puse de pie, recogiendo mis cosas. No, papá, lo hiciste tú cuando la convenciste de que tenía derecho a tomar lo que quisiera sin consecuencias. Yo solo me aseguré de que esas consecuencias finalmente llegaran. Mientras salía, escuché el teléfono de Emma sonar con otra notificación de Instagram. Pero de alguna manera dudaba de que publicara sobre vivir su mejor vida hoy. A veces, las fotos más caras son las que vienen con una auditoría del IRS adjunta. Tenía que hacer una parada más antes de irme. Llamé a la puerta de la oficina del administrador de la propiedad. El auditor dejó esto para ti, dijo en voz baja, entregándome una pila de papeles. Nuevos formularios de autorización de gestión. Tendrás el control total de las cuentas de ahora en adelante. Firmé donde se indicaba, terminando oficialmente el acceso de Emma a las finanzas del edificio. No era el final feliz que mi familia había imaginado, pero era el correcto. A veces, hacer lo correcto significa ser el malo en la historia de otra persona. Pero mientras conducía a casa esa noche, me sentí más ligera que en años. Los impuestos a la propiedad aún tendrían que pagarse.
El edificio aún necesitaba administración. Y mi familia probablemente nunca me perdonaría. Pero al menos ahora todo estaba a la vista. Documentado en blanco y negro. Imposible de descartar o explicar. A veces, la justicia viene con un rastro de auditoría. Y yo tenía 2 años de recibos para probarlo. 6 meses después de la auditoría. Estaba sentada en mi oficina revisando el informe financiero trimestral del edificio. Todo era diferente ahora. Transparente. Organizado. Debidamente documentado. La propiedad era más rentable que nunca. Aunque esta vez las ganancias se distribuían equitativamente y se informaban correctamente. Emma se vio obligada a vender su guardarropa de diseñador para pagar las multas fiscales iniciales. Sus seguidores en Instagram se redujeron drásticamente después de que ya no pudo mantener la ilusión de un estilo de vida de jet set. Lo último que escuché fue que se mudó de nuevo con nuestros padres y aceptó un trabajo como coordinadora de redes sociales para una boutique local. Una donde no pudiera acceder a los fondos de la empresa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre. La cena de cumpleaños de tu madre es la próxima semana. Le gustaría que vinieras. No había hablado con ellos fuera de la comunicación comercial necesaria desde la auditoría. Intentaron comunicarse un par de veces. Generalmente con mensajes cargados de culpa sobre la lealtad y el perdón familiar. Pero su versión del perdón siempre parecía implicar fingir que no había pasado nada. Gracias por la invitación. Respondí por mensaje de texto. Pero tengo otros planes. Mis otros planes en realidad involucraban reunirme con un agente de bienes raíces. El complejo de apartamentos estaba funcionando tan bien que estaba pensando en adquirir una segunda propiedad. Esta vez, únicamente a mi nombre. Había aprendido mi lección sobre mezclar familia y negocios. Un golpe en la puerta de mi oficina interrumpió mis pensamientos. Era la señora Chen, una de nuestras inquilinas más antiguas. Quería agradecerte, dijo, colocando un recipiente con galletas caseras en mi escritorio. El nuevo sistema de seguridad que instalaste hace una gran diferencia. Y el equipo de mantenimiento realmente aparece cuando llamamos ahora. Sonreí, pensando en cómo Emma solía ignorar las solicitudes de mantenimiento para ahorrar dinero para sus gastos comerciales. Solo estoy haciendo mi trabajo. Respondí, el éxito de este edificio depende de mantener contentos a los buenos inquilinos. Después de que la señora Chen se fue, abrí mi computadora portátil para encontrar un correo electrónico de Marcus Chen, sin relación con mi inquilina. El IRS había completado su investigación más amplia sobre las finanzas de Emma. Las sanciones finales fueron sustanciales, y encontraron evidencia de otras fuentes de ingresos no declarados. Había adjuntado una copia del informe como cortesía. No lo abrí, había hecho lo que tenía que hacer. Pero no necesitaba saber todos los detalles de la caída de Emma. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez con una notificación de mi asesor de inversiones. Los ingresos por alquiler que finalmente comencé a recibir me habían permitido reconstruir mis ahorros y comenzar a planificar para el futuro. Resultó que cuando no estás subsidiando el estilo de vida de lujo de otra persona, puedes construir una buena reserva de ahorros por tu cuenta. Cuando salía de la oficina esa noche, me encontré con Emma en el vestíbulo. Se veía diferente. Sin ropa de diseñador. Sin cabello perfectamente peinado. Solo una joven cansada que venía del trabajo. Se quedó paralizada cuando me vio. Sara, dijo en voz baja, no sabía que estarías aquí. También es mi edificio, le recordé. En realidad, dado el gravamen, ahora soy la propietaria principal. Ella se estremeció. Mamá y papá dicen que arruinaste a la familia. No, la corregí. Simplemente dejé de permitir que la familia me arruinara a mí. Emma se movió incómoda. Tengo que pagarles alquiler ahora. ¿Sabes? Para vivir en mi antigua habitación. Papá dice que es para enseñarme responsabilidad financiera. Casi me reí de la ironía. Suena como una lección importante. Lo siento, soltó. Sé que no arregla nada. Pero lo siento. Nunca pensé en lo que te estaba costando. Estudié su rostro, buscando signos de la vieja manipulación. Pero por una vez parecía sincera. Tienes razón, dije finalmente. No arregla nada. Pero es un comienzo. Mientras conducía a casa, pensé en cuánto había cambiado. El edificio prosperaba, mi carrera avanzaba y ya no pasaba noches sin dormir preocupándome por facturas que no deberían haber sido solo mías. Mi madre todavía enviaba mensajes de texto semanales sobre curar a la familia. Mi padre había dejado de hablarme por completo. Y Emma, bueno, tal vez realmente estaba aprendiendo algo sobre la responsabilidad. Pero yo también había aprendido algo. A veces, los lazos familiares más fuertes son los que rompes. Esa noche, me senté en mi balcón con una copa de vino, revisando el contrato de la nueva propiedad que estaba considerando. El sol se ponía sobre la ciudad, proyectando un brillo dorado que hacía que todo pareciera lleno de posibilidades.
Mi teléfono vibró por última vez. Otro miembro de la familia tratando de culparme para que asistiera a la cena de cumpleaños de mi madre. Lo borré sin leerlo. Algunos podrían llamarme fría o implacable. Pero prefiero pensarlo como financieramente responsable. Después de todo, solo estoy administrando mis activos sabiamente, tanto emocionales como financieros, y esta vez tengo la documentación para probarlo.